Dicen que el opuesto del amor es el odio. Pero cualquiera que haya estudiado la profundidad abisal de la psicología humana y de las relaciones íntimas sabe con absoluta certeza que eso no es verdad. El odio, en toda su ferocidad, todavía lleva calor. Todavía significa que te importa lo suficiente como para reaccionar, para discutir, para querer desesperadamente que tu voz sea escuchada. El odio es un fuego ardiente de conexión mal dirigida. El verdadero y aterrador opuesto del amor es la pura indiferencia. Imagina por un momento una casa donde los gritos finalmente han cesado. Ya no hay puertas que se cierran de golpe, haciendo temblar los marcos. No hay más discusiones nocturnas circulares que dejan a todos emocional y físicamente exhaustos. Y la pesada tensión que una vez crepitaba en el aire de la sala de estar, como electricidad estática, simplemente se ha ido. Para un forastero, para los vecinos o los amigos casuales, todo parece pacífico, maduro. Incluso da la impresión de que la tormenta finalmente ha pasado y la pareja ha encontrado un terreno de comprensión. Pero para una persona atrapada en la órbita de ese matrimonio, el silencio sepulcral que llena los pasillos no es paz en absoluto. Es una implacable cuenta regresiva. A menudo imaginamos el divorcio como una explosión colosal, un momento definitorio y destructivo, una traición desgarradora, un descubrimiento impactante, una pelea final y catastrófica que empuja todo irrevocablemente por el borde del abismo. Pero psicológicamente, en la vasta e intrincada arquitectura de la mente, el final de un matrimonio casi nunca comienza de esa manera tan teatral. Comienza en el más absoluto silencio, de manera completamente invisible, germinando en la mente de uno de los cónyuges mucho antes de que se firmen los papeles legales, mucho antes de que se empaquen las cajas o se digan las palabras fatídicas en voz alta. Ocurre en los espacios microscópicos entre las personas, en los pequeños momentos cotidianos, en las conversaciones de rutina que de repente ya no vale la pena tener, en los sentimientos profundos que se tragan como cuchillas en lugar de compartirse con vulnerabilidad, en la devastadora comprensión de que explicarte por centésima vez solo conducirá, irremediablemente, al mismo y gélido vacío. Esto es lo que los psicólogos a veces denominan con una precisión escalofriante divorcio emocional, o, en un lenguaje más moderno que captura el espíritu de nuestra época, la renuncia silenciosa a un matrimonio. Un compañero todavía está físicamente presente, compartiendo las comidas en la misma mesa, compartiendo el espacio confinado de una casa, compartiendo incluso el calor de una cama por la noche. Pero emocionalmente ya ha comenzado a emprender el largo viaje de partida. Ya no están tratando activamente de arreglar la relación. Están empleando cada onza de su energía psíquica tratando de sobrevivir a ella. Y la parte más inquietante, la ilusión más magistral de toda esta dinámica, es que desde el exterior, nada parece estar fundamentalmente mal. No hay peleas, no hay drama público, solo una superficie de agua estancada y en calma. Pero a veces esa calma no es curación ni aceptación. A veces es el sonido imperceptible del amor que desaparece lentamente, como el aire que se escapa de un neumático, sin que se cierre una sola puerta para anunciarlo. Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra divorcio, su mente se llena de imágenes de un evento legal contencioso. Papeles, firmas, abogados con trajes rígidos, tribunales estériles, una rúbrica final en la parte inferior de una página oficial que termina oficialmente, y ante el Estado un matrimonio. Friedrich Nietzsche, aquel filósofo que miraba directamente al abismo del alma humana, entendía perfectamente que las verdaderas transformaciones del espíritu no ocurren con fanfarrias ni en salones de justicia, sino en las moradas solitarias de la conciencia individual. Él sabía que el ser humano es un campo de batalla de instintos y que a veces
la mayor de las batallas es la retirada estratégica. Psicológicamente, el divorcio casi nunca comienza allí, en un tribunal. Mucho antes de que comience el papeleo y las negociaciones, se está produciendo una separación mucho más silenciosa y profunda, una que ocurre completamente en el terreno insondable de la mente. Este divorcio emocional es el momento exacto en que un miembro de la pareja deja de experimentar la relación como un nosotros compartido, como un ecosistema donde ambos respiran, y comienza a experimentarla como una lucha privada y solitaria que debe manejar solo, sin aliados. Nada exterior puede cambiar al principio para delatar esta mutación. Las rutinas diarias continúan con una normalidad aterradora. Las conversaciones logísticas aún ocurren. La vida parece lo suficientemente normal para todos los demás que miran desde la periferia. Pero internamente, en los corredores oscuros del sistema nervioso, algo fundamental ha cambiado, y el compañero comienza a distanciarse, despegándose no solo emocionalmente, sino también cognitivamente. Dejan, a veces de la noche a la mañana, de imaginar un futuro que incluya la relación. Las decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ya no se enmarcan en la pregunta colectiva de ¿qué es lo mejor para nosotros?, sino que se filtran a través de una lente de supervivencia primaria. ¿Qué necesito yo para sobrevivir a esto? El matrimonio pierde su cualidad sagrada de hogar y se convierte en algo que hay que soportar estoicamente, en lugar de algo que hay que construir con devoción. Es por esto que el divorcio silencioso es una entidad tan difícil de detectar. No hay una crisis obvia. No hay un argumento único y explosivo al que puedas señalar con el dedo y decir de manera concluyente, ahí es exactamente cuando todo se rompió. En cambio, el vínculo se erosiona en silencio, como una roca golpeada por gotas de agua milenarias, a través de la decepción constante, la repetición de viejos dolores y el lento, paralizante agotamiento de sentirse fundamentalmente invisible ante los ojos de quien debería ser tu mayor testigo. Para el momento en que la palabra divorcio finalmente se pronuncia en voz alta, rompiendo el cristal del silencio, uno de los cónyuges ya ha llorado la relación en la privacidad de su propio aislamiento. Están emocionalmente a kilómetros de distancia, viviendo en un continente psicológico diferente, y el otro cónyuge apenas comienza a darse cuenta de que la inmensa distancia entre ellos no apareció por arte de magia de la noche a la mañana. La mayoría de la gente acarrea la creencia errónea de que la lucha constante y los gritos son lo que destruye un matrimonio, que si dos personas discuten demasiado, la relación ya debe estar irremediablemente rota. Psicológicamente, mirando a través de la lente de las necesidades humanas más profundas, eso no es del todo cierto. En muchas relaciones, el conflicto ruidoso no es la ausencia de amor, es, de manera contraintuitiva, la evidencia de él. Cuando un compañero se queja amargamente, critica la falta de atención o sigue mencionando el mismo problema sin resolver una y otra vez, a menudo está haciendo un intento emocional desesperado de salvar la estructura. Lo que realmente están diciendo, debajo del tono áspero y la frustración, es: mírame, escúchame, por favor cambia, porque todavía me importas, todavía te amo y todavía quiero que esto funcione. Esta etapa tempestuosa podría llamarse modo de reparación. Luchar, por emocional y físicamente agotador que sea, todavía requiere un enorme gasto de energía. Requiere inversión emocional en el resultado de la relación. Simplemente no discutes apasionadamente sobre algo a lo que ya has renunciado por completo en tu interior. Las personas discuten sobre lo que todavía importa visceralmente, sobre lo que todavía duele intensamente porque, en el fondo, anhelan que sea sanado. Es por eso que el momento más peligroso e inquietante en un matrimonio que se desmorona
No es el conflicto constante. Es el abismo que se abre cuando el conflicto se detiene de repente. Cuando las preguntas inquisitivas desaparecen. Cuando las quejas constantes se callan en un mutismo sombrío. Cuando la pareja que solía presionar implacablemente por tener conversaciones difíciles, ahora responde con un monótono, «Está bien», o «Haz lo que quieras». Ese silencio no es la aceptación pacífica que predican los sabios orientales. Es pura y dolorosa resignación. Psicológicamente, este es el momento exacto en que la llama de la esperanza comienza a desvanecerse y morir por falta de oxígeno. La pareja ya no está tratando de arreglar la relación. Han llegado a la amarga conclusión, a menudo después de años de intentarlo, sangrar y fracasar, de que nada de lo que digan conducirá a un cambio real en el otro. Así que la mente, en su infinita sabiduría biológica, hace aquello para lo que está estrictamente programada, cuando el esfuerzo prolongado se siente completamente inútil. Conserva energía para asegurar la supervivencia. Y cuando alguien deja de luchar ferozmente por la conexión, no es porque de repente dejó de importarle la otra persona como ser humano, es porque dejó de creer, hasta en la médula de sus huesos, que importar haría siquiera la más mínima diferencia en la realidad compartida. Hay un momento crucial en muchos matrimonios fallidos del que rara vez se habla en las películas o en los consejos matrimoniales. No ocurre durante una pelea de proporciones épicas. No viene acompañado de lágrimas dramáticas ni voces levantadas. Y absolutamente nadie lo anuncia en voz alta, como un edicto. Es monstruosamente silencioso. Los psicólogos a veces se refieren a él, casi como si describieran un mecanismo de relojería, como el interruptor. Es el punto interno preciso donde el cerebro deja de intentar reparar la relación rota y comienza, con una eficiencia despiadada, a tratar de proteger el yo individual. Durante un tiempo que a menudo parece una eternidad, la pareja ha estado en modo de reparación, explicando sus motivos, repitiendo sus necesidades, esperando contra toda esperanza, creyendo con una ingenuidad casi infantil que si tan solo encuentran las palabras correctas, el momento adecuado, o demuestran el nivel adecuado de paciencia inquebrantable, algo en el otro finalmente cambiará y verán la luz. Pero con el paso del implacable tiempo, esos heroicos esfuerzos comienzan a sentirse totalmente inútiles, como gritar en el vacío. Cada intento de conexión genuina se encuentra con un frío despido, con una actitud defensiva impenetrable o con un cambio temporal e ilusorio que nunca, jamás, dura más de un par de semanas. Eventualmente, el sistema nervioso, bombardeado por ciclos de esperanza y decepción, llega a su límite biológico, a un punto de ruptura absoluto. El cerebro hace una evaluación sobria, fría y casi clínica del entorno. Nada de lo que digo importa realmente. Nada de lo que hago cambia el resultado final. Mantenerse emocionalmente abierto y vulnerable en este terreno solo conduce, matemáticamente, a experimentar más dolor. Y así, en un acto supremo de instinto de conservación, el sistema se adapta. Aquí resuenan las ideas de Nietzsche sobre la voluntad de poder. El individuo, al verse oprimido por una estructura que ya no le permite expandirse, que le exige la aniquilación de sus emociones, decide ejercer su poder no para dominar al otro, sino para recuperar el dominio sobre sí mismo. La voluntad de poder se manifiesta como una retirada estratégica, una afirmación de la propia cordura frente a la locura de un esfuerzo inútil. Al principio, este profundo cambio interior se siente como un entumecimiento anestésico. Las emociones que antes eran montañas rusas se aplanan en una llanura gris. La ansiedad constante que latía en el pecho se calma hasta convertirse en un murmullo sordo. Puede que incluso haya una extraña, perturbadora sensación de alivio lavando el cuerpo.
no porque la situación externa sea repentinamente mejor, sino porque la brutal batalla interna de resistir la realidad finalmente ha terminado. La pareja deja de tener la tortuosa esperanza de que todo mejore y, al hacerlo, al soltar esa ilusión, deja de doler tan agudamente y tan intensamente. Pero este alivio anestésico tiene un precio monumental. Una vez que se acciona este interruptor psicológico, el matrimonio ya no se experimenta bajo ninguna circunstancia como una asociación o un equipo. Se convierte rápidamente en un entorno hostil al que simplemente hay que sobrevivir. El lenguaje íntimo dentro de la mente cambia drásticamente de un colaborativo. ¿Cómo arreglamos esto juntos? A un solitario e imperativo. ¿Cómo supero esto sin perderme a mí mismo por completo? Este es, de hecho, el verdadero comienzo del divorcio silencioso, la primera grieta en la fundación. Desde el exterior cegado por la superficie, parece calma, madurez, incluso aceptación. Pero desde el interior, es un apagado emocional sistemático, una respuesta protectora primaria que, de manera extremadamente lenta y silenciosa, prepara a alguien mental y logísticamente para irse. Hay un tipo particular de calma que señala el mayor peligro y la muerte inminente en un matrimonio. No la calma dulce que viene después de la comprensión mutua, no la calma satisfactoria que viene de la resolución de un problema profundo, sino la calma letal y pesada que viene de darse por vencido por completo. A esto, en la literatura clínica, a menudo se le llama síndrome de alejamiento. Es una fase fantasmal en la que un miembro de la pareja ha salido emocionalmente de la relación mucho antes de contemplar dejarla físicamente. Y lo que hace a este síndrome tan devastador y trágico es lo absurdamente fácil que se malinterpreta por parte de quien se queda. El compañero que antes luchaba, de repente deja de quejarse por los platos sucios, deja de pedir cambios en la rutina, deja de iniciar aquellas conversaciones difíciles que solían terminar en lágrimas. Para la otra persona, envuelta en su propia inconsciencia, esto puede sentirse como un inmenso alivio. Creen que finalmente la tensión asfixiante se ha ido. Creen que finalmente las cosas se sienten más fáciles y que el otro ha entrado en razón. Pero psicológicamente, hablando desde las profundidades del trauma relacional, esta calma no tiene absolutamente nada que ver con la aceptación del estado de las cosas. Viene, como un decreto real, de una decisión silenciosa, pero inquebrantable. He terminado de intentarlo. Cuando alguien llega a esta etapa glacial de la psique, ya no está invirtiendo ni un ápice de energía emocional en la relación compartida. Y eso no es porque sean monstruos fríos o porque de repente no les importe el otro ser humano. Es porque han aprendido, a través de la pedagogía del dolor repetido, que preocuparse profundamente solo conduce a la decepción aplastante. La mente, siempre priorizando la supervivencia del huésped, una vez más, cambia radicalmente al modo de conservación. La esperanza requiere una tremenda energía calórica y emocional. Luchar requiere energía. Intentar requiere energía. El síndrome de alejamiento es exactamente lo que sucede cuando el cerebro ejecutivo decide, sin consultar al corazón, que esa energía vital se gasta infinitamente mejor en otro lugar. En la estricta autopreservación, en crear una infranqueable distancia emocional, en prepararse metódicamente para una vida independiente más allá de los confines del matrimonio. Es por todo esto que una caída repentina e inexplicable en el conflicto es a menudo muchísimo más preocupante para el pronóstico de una relación que el hecho de discutir constantemente. El conflicto ruidoso significa que todavía hay un tesoro que proteger, que todavía hay algo valioso que perder. El silencio espectral significa que la pérdida ya ha sido auditada y aceptada internamente
como un hecho consumado. La gran tragedia del síndrome de alejamiento es que a menudo pasa completamente desapercibido hasta que el reloj marca que es demasiado tarde. Para el preciso momento en que la calma se siente real y permanente en la casa, un compañero ya se ha alejado emocionalmente, cruzando el punto de no retorno, y una vez que ese adiós interno y silencioso ha sucedido en la psique, revertir el proceso se vuelve increíblemente difícil, a veces rozando lo imposible. No porque el amor puro nunca existió entre esas dos almas, sino porque la esperanza, ese motor vital que sostiene el amor a través de la adversidad, murió primero y murió silenciosamente, sola en la oscuridad. Nietzsche entendía que el sufrimiento prolongado sin sentido destruye al ser humano. La elección de abandonar la esperanza de salvar el matrimonio es, irónicamente, la adopción del amor fati. Amar el destino propio, aceptar que esta estructura ha muerto y que uno debe enfrentarse a la dura realidad de la separación inminente para no perecer junto con ella. Una vez que se ha tomado la solemne decisión de separarse emocionalmente, comienza a suceder algo sutil, casi imperceptible, pero de consecuencias profundas. El compañero comienza a colocar todo su vasto y complejo mundo interior detrás de una gruesa pared de cristal a prueba de balas. Esto es lo que, en términos psicológicos, podría describirse fielmente como una cuarentena emocional, una barrera autoprotectora elaborada y diseñada meticulosamente para prevenir más lesiones al núcleo del yo. Dejan sistemáticamente de compartir lo que sienten, de compartir las indignaciones del trabajo o los miedos irracionales de la noche. No porque su interior se haya vaciado y no tengan nada dentro, sino porque han calculado que exponer ese material tierno se ha vuelto demasiado costoso en términos de rechazo o burla. Las conversaciones diarias mutan y se vuelven exquisitamente educadas, rígidamente funcionales, dolorosamente superficiales. La otrora cálida pregunta: ¿cómo estuvo tu día? Se convierte en una solicitud para un informe de estado civil, no en una invitación a una reflexión compartida. La alegría genuina, cuando ocurre, se mantiene egoístamente en privado, como un tesoro escondido. El estrés abrumador se maneja a solas, apretando los dientes. Los sueños dorados, los miedos oscuros y las decepciones punzantes ya no se sienten lo suficientemente seguros como para llevarlos como ofrendas al altar de la relación. Desde el exterior, para quien no sabe leer las microexpresiones del dolor, esto puede parecer simple indiferencia, planitud emocional, incluso una cruel frialdad. Pero psicológicamente, navegando en el mapa de los traumas de apego, rara vez es pura apatía. Es contención defensiva. La mente ha aprendido, a fuerza de cicatrices, una dolorosa lección conductual. La vulnerabilidad ya no conduce a la conexión dulce y cálida, conduce al despido humillante, al malentendido deliberado o al agotamiento emocional de tener que justificarse. Así que el sistema nervioso, actuando como un guardián leal, se adapta cerrando la puerta con llave desde adentro. Es por eso que muchas personas, al describir esta fase, dicen sentir que viven con un compañero de cuarto cortés o con un extraño educado que casualmente conoce todos sus hábitos. Compartes el espacio físico de la cocina, compartes la logística de quién recoge a los niños, pero ya no compartes, de ninguna manera, una vida interior vibrante. La soledad sofocante que se forma dentro del contenedor de ese matrimonio puede sentirse cósmicamente más profunda y más fría que estar físicamente solo en una cabaña en el bosque. Porque la persona a la que una vez acudiste en busca de consuelo, el cuerpo que alguna vez fue tu refugio, todavía está ahí, respirando a tu lado, y es absolutamente inalcanzable al mismo tiempo. Esta abstinencia emocional calculada sirve, además, a otro propósito evolutivo.
Desenreda lenta e inexorablemente la identidad fusionada de la pareja. Al no compartir su mundo interior, al retener su esencia, el compañero comienza a ensayar psicológicamente la independencia. Están aprendiendo en tiempo real cómo se siente existir emocional, mental y espiritualmente por su propia cuenta, mientras todavía están dentro del cascarón de la relación. El muro de la indiferencia que levantan no se construye para castigar sádicamente al otro. Se construye puramente para sobrevivir al entorno tóxico. Pero el corolario inevitable es que, una vez que ese muro de piedra se levanta alto, la intimidad no solo se desvanece en el aire. Literalmente no le queda superficie alguna donde aterrizar o echar raíces. Una vez que el complejo proceso de desapego emocional se completa en el interior de la mente, la psicología de la relación da un giro brusco, cambiando de nuevo de marcha. El dolor pasivo y paralizante da paso, finalmente, a la estrategia fría y calculadora. En esta etapa del viaje, el compañero ya no se sienta en la oscuridad, preguntándose entre lágrimas, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros, a nuestro hermoso amor? Se están preguntando, con los ojos bien abiertos en la madrugada, ¿cómo salgo de esto de manera segura y entera? Aquí es donde la supervivencia animal se vuelve innegablemente táctica. El amor puede ser un asunto emocional y poético, pero el divorcio, la disolución de una entidad legal y económica, es brutalmente práctico. Involucra la disección de dinero, logística de vida y apalancamiento. Y el compañero que se prepara en las sombras para irse lo entiende instintivamente mucho antes de pronunciar la palabra maldita. Mucho antes de que se pronuncie la palabra divorcio, a menudo comienza una forma silenciosa, metódica de separación detrás de la escena conyugal. Financieramente, en el mundo de los números fríos, esto puede parecer un distanciamiento muy sutil. Un interés repentino y no característico en los puntajes de crédito personales. Conversaciones aparentemente inocentes sobre establecer un mejor presupuesto individual. Un impulso gradual por mantener cuentas corrientes separadas o una marcada renuencia a hacer compras grandes o compromisos a largo plazo juntos. Esto, para el ojo inexperto, parece mundano, pero no siempre es un robo o malicia pura. Es preparación de supervivencia. Alquiler de un nuevo lugar. Honorarios legales exorbitantes. Colchones de emergencia para los primeros meses solos. El dinero en esta fase se convierte en mucho más que moneda de cambio. Se transubstancia en seguridad vital. Psicológicamente, realizar esta planificación financiera detallada restaura de inmediato una profunda sensación de control y agencia personal, después de largos años de sentirse atrapado e impotente frente al destino. Los números en una hoja de cálculo son concretos, maravillosamente predecibles y enormemente tranquilizadores. Proporcionan un andamiaje de estructura lógica en una situación humana que alguna vez se sintió emocionalmente caótica e inmanejable. Al mismo tiempo que el dinero se reorganiza, la información pura se convierte en una forma vital de armadura defensiva. Los documentos importantes, declaraciones de impuestos, títulos, actas, se recopilan en silencio mientras el otro duerme. Se hacen fotocopias que se esconden. Se cambian misteriosamente las contraseñas de las computadoras y cuentas bancarias. Los dispositivos móviles se mantienen mucho más cerca del cuerpo que antes. No necesariamente debido a secretos sórdidos que involucran a una tercera persona o un romance clandestino, sino porque la privacidad absoluta y total se ha vuelto un requisito esencial para la planificación ininterrumpida. El compañero puede estar invirtiendo horas investigando discretamente abogados, escudriñando opciones de vivienda en el mercado local, o simplemente tratando de visualizar y entender logísticamente cómo es la vida diaria al otro lado del cráter del matrimonio. Esta mayor vigilancia, este estado casi militar de alerta,
a menudo proviene directamente de un estado previo de estrés emocional, crónico y desgaste. Cuando un organismo humano se ha sentido inseguro, emocional o psicológicamente, durante un período de tiempo muy prolongado, su sistema nervioso aprende a mantenerse alerta a las amenazas. Cada pequeño detalle logístico importa. Cada contingencia y peor escenario se considera y se mapea. Esto, repito, no es paranoia patológica, es pura y brillante adaptación biológica. Para la pareja que sigue siendo ingenua o desprevenida ante estas corrientes subterráneas, estos nuevos comportamientos pueden parecer repentinos, sumamente confusos o incluso hostiles y amenazantes. Pero desde adentro, experimentados por quien está construyendo el puente de salida, se sienten supremamente racionales, absolutamente necesarios y profundamente protectores del yo futuro. En este punto exacto de la metamorfosis, la persona que se prepara para el inevitable divorcio ya no está debatiendo emocionalmente, llorando sobre almohadas, si debe quedarse o huir. Esa angustiosa pregunta existencial ya ha sido respondida con firmeza. Lo que queda por delante es mera ejecución, cuidadosa, silenciosa, pragmática y altamente controlada. La relación ha mutado irrevocablemente, pasando de ser un vínculo emocional sagrado y compartido a una mera situación administrativa que hay que manejar. Y la gestión logística, a diferencia de la danza caótica del amor, deja muy poco, o ningún, espacio para el lujo de la vulnerabilidad. A medida que la separación emocional y la escisión práctica se profundizan echando raíces en la realidad, comienza otro cambio interno, uno que a menudo es el más doloroso y chocante de descubrir retrospectivamente. El compañero comienza a construir, ladrillo a ladrillo, una versión completamente nueva de sí mismo que existe enteramente fuera de la atmósfera del matrimonio. Y es vital entender que esto no siempre parece tan dramático como las novelas sugieren. Puede que no haya una aventura escandalosa, ni una traición obvia que involucre a otra persona. En cambio, el nuevo yo aparece de formas mucho más tranquilas, casi benignas. Se adoptan nuevos pasatiempos que ocupan los fines de semana. Hay un enfoque renovado y obsesivo en el estado físico y la dieta. Se gasta energía en reconectarse con viejos amigos olvidados. Se opta por quedarse más tiempo en la oficina de manera voluntaria. Y se nota a la persona sonriendo más genuina y ampliamente en espacios físicos donde el cónyuge no está presente ni invitado. Psicológicamente, la creación de esta vida paralela es la encarnación del Übermensch nietzscheano, el humano que se eleva por encima de las ruinas de sus viejos valores. Esta es la construcción deliberada de un yo paralelo, una identidad futura vibrante que no depende, ni se alimenta, ni se define por la moribunda relación. Es una forma vital de ensayo general para la soltería, una forma de responder a través de la acción a la pregunta tácita y aterradora: ¿quién soy yo, como individuo autónomo, sin este matrimonio que ha definido mi última década? Estos momentos robados de ligereza y nueva energía pueden ser profundamente confusos, incluso desquiciantes, para la pareja que todavía está anclada emocionalmente al barco que se hunde. Pueden notar con creciente inquietud que su cónyuge parece estar radiante, lleno de energía e interés en otros lugares de su vida, pero permanece glacialmente distante, aburrido y desconectado cuando está en casa. Escuchan que la risa regresa a la casa a través del teléfono, pero no la comparten con ellos. Existe repentina calidez en la mirada, pero solo a puerta cerrada, dirigida a amigos o a una pantalla. Sienten visceralmente que no están invitados a esta nueva versión de la persona que supuestamente aman. Pero lo que a menudo se pierde en esta narrativa de abandono
es que esta fase preparatoria rara vez está libre de profundos conflictos internos y sufrimiento moral. Junto con el embriagador alivio y la emoción de redescubrir la propia individualidad, hay toneladas de culpa, una silenciosa pero persistente sensación de deslealtad al pacto matrimonial y la aguda incomodidad de sentirse vivo de nuevo, respirando aire fresco, mientras alguien cercano a ti permanece sofocado en la oscuridad de la ignorancia. Muchas personas albergan, en una tensión insoportable, ambas emociones a la vez, una brillante esperanza por el futuro y una oscura vergüenza por el engaño presente, un profundo anhelo de libertad y un pesado dolor por la destrucción inminente. Esta dolorosa división crea una extraña e inquietante fragmentación de la identidad, una verdadera disociación. Una versión de la persona funciona como un robot dentro del matrimonio, mecánicamente tranquila, emocionalmente distante, afectivamente apagada. Otra versión comienza a florecer exuberantemente en otros lugares geográficos o mentales, curiosa sobre el mundo, expresiva con sus sentimientos, ferozmente orientada al futuro. Para cuando esta incipiente vida paralela se siente lo suficientemente real y estable como para sostener su propio peso, el vínculo emocional original en casa ya se ha reducido a la fragilidad de un hilo a punto de romperse con el viento. El matrimonio, como un edificio abandonado, todavía puede existir en estructura física y rutina diaria, pero psicológicamente ya ha comenzado una vida humana completamente diferente, una que ya no tiene espacio para el pronombre nosotros, sino solo un hambre voraz por lo que viene después. Una de las fases más desorientadoras y paradójicas del divorcio silencioso ocurre, extrañamente, justo cerca del final absoluto, en el borde del precipicio. Justo cuando todo se ha sentido abismalmente distante, insoportablemente pesado o emocionalmente entumecido durante tanto tiempo que parecía ser la nueva normalidad, algo cambia de repente. La pareja que se ha retirado durante meses o años de repente parece mucho más ligera, infinitamente más amable, sorprendentemente más cooperativa en los quehaceres diarios. Dejan de quejarse amargamente por los problemas domésticos menores. Dejan de empujar para iniciar discusiones sobre la relación. En algunos casos desconcertantes, incluso parecen más felices y en paz consigo mismos de lo que han estado en muchos años de matrimonio. Para la otra pareja, hambrienta de afecto, esto puede sentirse milagrosamente como un renacimiento de la esperanza. Se dicen a sí mismos, tal vez finalmente doblamos una esquina, tal vez la terapia funcionó, tal vez todo ese espacio que nos dimos era exactamente lo que necesitábamos para curarnos. Pero psicológicamente, hablando desde las trincheras de la mente humana, esta calma a menudo tiene una fuente muy diferente y mucho más oscura. Esto es lo que los terapeutas de parejas a veces denominan, con un deje de fatalidad, euforia de salida, el alivio emocional masivo que proviene de tomar, finalmente y sin reservas, una decisión interna final y absoluta. La tortuosa cuestión de quedarse o irse, que consumía sus noches, ya no se debate en la corte de su mente. El agotador tira y afloja mental ha terminado de una vez por todas, y cuando la incertidumbre prolongada que envenenaba su sangre termina, el sistema nervioso simpático finalmente se relaja, bajando la guardia. Ese profundo alivio psicofisiológico puede parecer paz espiritual, incluso puede parecer, de manera perversa, que el viejo amor de los primeros días está regresando. Pero debemos ser claros como el cristal. No es reconciliación, es la frialdad de la resolución. La persona ya ha aceptado el final del matrimonio como un hecho inamovible de la naturaleza. Ya no luchan agotadoramente contra sí mismos. Ya no ensayan conversaciones justificatorias en su cabeza en la ducha. Ya no cargan con la enorme roca de Sísifo del peso de la indecisión sobre sus espaldas.
Y debido a esa inmensa liberación de carga cognitiva, pueden permitirse parecer más presentes en la cena, más agradables de tratar, más regulados emocionalmente y menos reactivos. Lo que rara vez se ve en esta ilusión de bienestar, el oscuro secreto que se esconde bajo la superficie plácida, es lo que viene después de que la bomba detona. La euforia de salida, como cualquier euforia, suele ser de muy corta duración. Una vez que se dice la temida verdad, quiero el divorcio, una vez que la decisión cruza de la mente a la realidad física y se vuelve irreversible, tiende a seguir rápidamente como un tsunami. Otra ola emocional abrumadora para quien se va. Un tsunami de culpa visceral, una tristeza paralizante por el fracaso, un miedo atroz al estigma social, el repentino y desorientador colapso de la nueva identidad hacia la que han estado construyendo silenciosamente cuando ésta choca con la burocracia del divorcio. Pero desde afuera, en esas semanas previas a la confesión, todo lo que ves es la calma, una calma que se siente ganada después de tanta tormenta. Una calma que engañosamente se siente esperanzadora para el cónyuge que se queda. Y eso es precisamente lo que hace a esta euforia de salida tan letal y tan peligrosa para el corazón humano, porque a veces, en una ironía cruel del destino, el momento exacto en que las cosas se sienten más pacíficas y armoniosas en casa es el momento en que la despedida final y permanente ya se ha decidido de forma irrevocable en el silencio. Como Nietzsche señalaba en su exploración del espíritu libre, la destrucción de lo viejo es un requisito indispensable para la creación de lo nuevo. El matrimonio debe morir para que el individuo pueda volver a respirar. Cuando un divorcio silencioso finalmente se convierte, inevitablemente, en una realidad hablada y admitida en voz alta, el impacto emocional del evento se siente terriblemente desigual, casi sádico, cruel en su sincronización psicológica. Un miembro de la pareja, el arquitecto de la salida, aparece extrañamente tranquilo, resuelto como el acero, a veces incluso mostrando atisbos incontrolables de estar aliviado de que el secreto haya salido. El otro, el que recibe la noticia en lo que creía era una cena normal, se siente violentamente sorprendido, emocionalmente destrozado en 1000 pedazos, su visión del mundo colapsada, buscando desesperadamente y en pánico en su memoria el momento exacto en que todo salió tan trágicamente mal sin que se diera cuenta. Psicológicamente, es fundamental entender que esta disparidad en las reacciones no se debe a que a una persona le importara intrínsecamente más el matrimonio que a la otra, o que el que se va sea un narcisista sin sentimientos. Ocurre simplemente porque han estado sufriendo y procesando la muerte de la relación en dos líneas de tiempo psicológicas completamente diferentes e incompatibles. La pareja que toma la iniciativa y se va ya ha llorado amargamente y enterrado la relación en la soledad privada de su mente durante mucho tiempo. Ellos procesan la magnitud de la pérdida lentamente, dolorosamente, a lo largo de oscuros meses o extenuantes años de repetida decepción, desapego progresivo y sistemático retraimiento emocional. Para cuando finalmente reúnen el coraje para decir la verdad en voz alta a su cónyuge, a menudo ya se encuentran emocionalmente al final de su largo ciclo de duelo. Ya están en la etapa de aceptación y listos para la acción. El compañero que, por el contrario, se queda atrás atónito, apenas comienza a dar su primer y aterrador paso en el valle del dolor. En su shock inicial, reproducen compulsivamente conversaciones pasadas en busca de un tono que ignoraron. Buscan frenéticamente señales de advertencia que perdieron por estar distraídos con la rutina. Hacen preguntas angustiadas que ahora, trágicamente, ya no tienen respuestas que puedan consolar. Y el prolongado silencio del cónyuge, que alguna vez, durante años, se sintió meramente confuso, irritante o indicativo de una mala racha,
De repente, bajo la dura luz de la confesión de divorcio, se vuelve devastadoramente claro e inequívoco. Lo que durante mucho tiempo parecía y se excusaba como paz o evitación del conflicto, era en realidad una meticulosa preparación militar para la partida. Lo que se sentía como una simple distancia emocional temporal o una fase de estrés laboral era, en verdad, un largo, prolongado y desgarrador adiós pronunciado sin una sola palabra. Es de una importancia capital decir esto claramente, sin matices que culpen injustamente a la naturaleza humana en sus momentos de dolor. El acto de ejecutar un divorcio silencioso no hace mágicamente que alguien sea una persona malvada, maquiavélica o desalmada. Y el hecho devastador de ser abandonado de esta manera no significa bajo ninguna métrica que alguien haya fallado inherentemente como ser humano. Más a menudo de lo que nos gustaría admitir, esta dinámica compleja y dolorosa simplemente significa que dos personas, con buenas intenciones iniciales, perdieron el hilo sutil de la conexión profunda mucho antes de que cualquiera de ellos supiera cómo nombrar el abismo que se estaba abriendo entre ellos. A veces, en la intrincada coreografía del trauma humano, el silencio sepulcral que mata una relación no es un acto de crueldad deliberada diseñado para castigar al otro. Es pura y paralizante manifestación del miedo al conflicto inmanejable. A veces, la fría distancia que destruye los cimientos del hogar es simplemente un instinto animal de autoprotección que fue empujado y llevado demasiado lejos por una mente que se sentía acorralada en su propio sufrimiento. Has hecho, o tu pareja ha hecho, lo que el sistema nervioso, en su estado primitivo de supervivencia, creía absolutamente necesario para mantener el espíritu individual intacto ante lo que percibía como una aniquilación emocional. En el grandioso teatro de la existencia, según la visión nietzscheana, no existen buenos ni malos absolutos, solo fuerzas que chocan, voluntades que se afirman, y espíritus que buscan desesperadamente liberarse de las cadenas que los asfixian para poder, una vez más, respirar el aire de su propia individualidad y encontrar un destino más elevado. No hay nada fundamentalmente roto en ti por haber necesitado construir este silencio protector, ni eres un fracaso por no haber podido descifrar las murallas que tu pareja levantó en la oscuridad. Tu mente aprendió esto por una razón evolutiva. Estructuró sus defensas de cristal porque, en la economía de tu psique, fue la única forma viable de no derrumbarse por completo bajo el peso insostenible de una conexión fallida. Si esta historia profunda, esta disección de la caída silenciosa de un amor, se siente dolorosamente familiar latiendo en tu propio pecho, debes saber con profunda certeza que no estás caminando solo en este desierto. Una innumerable cantidad de personas viven y sobreviven el tortuoso y silencioso final de una relación significativa sin que la cultura popular, sus amigos o su familia les hayan dado jamás el lenguaje compasivo para poder expresarlo y validarlo. Si esta exploración psicológica te ayudó de alguna manera a sentirte genuinamente visto, profundamente comprendido y menos aislado en tu propio dolor, si resonó fuertemente con esa parte silenciosa de ti que ha estado construyendo secretamente un refugio para sobrevivir a la intemperie emocional de tu propia casa, por favor, considera suscribirte a este espacio. Aquí nos dedicamos a explorar las partes más silenciosas, ocultas y a menudo dolorosamente tácitas de la compleja psicología humana, arrojando luz donde el miedo ha impuesto la sombra. Y si tienes pensamientos crudos, preguntas sin respuesta que te quitan el sueño, o una historia propia grabada a fuego en tu alma que necesitas sacar, estás invitado, con los brazos abiertos y sin ningún tipo de juicio, a compartirla en la sección de comentarios abajo. Porque a menudo, en este viaje de autodescubrimiento y superación,
La verdadera curación del espíritu no comienza con la llegada repentina de todas las respuestas correctas, sino con el acto liberador de darte cuenta y afirmar ante el mundo que lo que sentiste en ese opresivo silencio era completamente real, válido y profundamente humano. ¿Qué parte específica de este aterrador silencio fue la que reconociste más profundamente incrustada en tu propia experiencia vivida?